Bueno, continuamos con nuestro estudio del retorno, del tercer retorno del pueblo de Israel a su tierra prometida, la ciudad de Jerusalén. Sabemos que estamos estudiando el papel de Nehemías en este gran retorno. Y como todo gran proyecto, hay grandes obstáculos, grandes dificultades y grande oposición. Eso es parte de nuestra vida, de nuestra historia. Las cosas son siempre difíciles. Y, y aquí nos vamos a mirar cuáles fueron las estrategias que utilizó Nehemías, algunas estrategias. Ya hemos visto parte, cómo empezó a encontrar dificultades, burlas, bullying, obstáculos para que no se diera la obra que Dios le había encomendado. Y tenemos que estar siempre atentos porque todos los proyectos de Dios tenemos un enemigo que siempre se va a oponer, que siempre va a poner obstáculos, pero que el conocer esto nos debe dar tranquilidad, confianza, que no somos los únicos que tenemos dificultades, sino que siempre, entre más grande es el proyecto, más grande es la oposición y hay que simplemente hacer estrategias para llevarla a buen propósito, a buen recaudo, todos los planes de Dios. Y aquí vemos que no se puede parar. Sencillamente vemos que hay que hacer defensa al mismo tiempo que tenemos que seguir construyendo. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Él nunca pensó en la posibilidad de parar la obra, como había sucedido años anteriores, donde se detuvo la construcción precisamente por los rumores que mandaron al rey Artajerjes, sino que él traía el respaldo no solamente de Artajerjes, sino y, lógicamente de Dios. Y él se dedica es a mirar cómo termina en tiempo récord esta obra encomendada. Así que vamos a mirar qué fue lo que Nehemías hizo para llevar a cabo la obra que Dios le encargó. Y lo primero que hace es defenderse, como digo, tenía que continuar la obra, pero al mismo tiempo tiene que armar a su gente. Y esto es importante que lo tengamos siempre presente. Hay que darle las herramientas a la gente para que tome su defensa en forma seria y para que el enemigo vea que estamos dispuestos a luchar. Tenemos la gente afuera del muro, como veíamos, que venían de todas las regiones a intimidarlos, a meterles miedo, a desalentarlos. Pero el enemigo cuando ve que estos constructores están armados y que están alerta, pues lógicamente también se intimida a él. Y hay que mirar que esto fue lo que hizo Nehemías, armar a su gente, como dice el versículo 16 del capítulo 4. Dice, a partir de aquel día la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá. Y esto es muy significativo lo que dice aquí la palabra. Estaba enfocada no solamente en las cuestiones materiales, en buscar las herramientas, la materia prima para construir el muro, sino también darle a la gente lo que necesita. Él está enfocado en la gente, puso a los líderes que estuvieran atentos a lo que necesitaba la gente para defenderse. No simplemente les dijo defiéndase como puedan, sino que busca la forma de que la gente esté bien, como debemos hacer siempre todo con nuestros empleados, con nuestros obreros, de que tengan las herramientas adecuadas y que estén ejerciendo sus funciones en forma adecuada. Y eso de estar pendiente, la gente como líder es importante esto, que la gente vea que nos preocupan ellos. No nos preocupa simplemente el proyecto en el que estamos, sino que nos preocupan ellos y debemos dotarlo de las cosas adecuadas. Entonces, esto fue clave en la estrategia de Nehemías, que la gente se viera respaldada, que había que trabajar y al mismo tiempo tenía que defenderse con las herramientas necesarias. El versículo 17 nos dice, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban materiales no descuidaban ni la obra ni la defensa. Todas las funciones son importantes. Como dice, tanto los mensajeros que traían los materiales como los que estaban levantando los muros
estaban todos alerta, todos estaban coordinados, todo el mundo estaba consciente de los peligros que había. No solamente era enfocarlos en hacer la muralla o reconstruir la muralla, sino que todos los funcionarios estaban también alertas y no pueden descuidar, como dice, con un ojo en el enemigo y otro ojo en la construcción, en la misión que ellos tenían encomendadas. Y para esto utiliza también, podemos llamarlo un trompetista, un centinela, una persona que estuviera coordinando a todos. Esto también es fundamental, estar cada parte de los equipos, estar coordinados por alguien, estar unidos a través de alguien. Y en este caso se utiliza lo que podríamos llamar el trompetista, que no es un trompetista, es un cuerno de shofar, que fue lo que se utilizaba en ese entonces. Cada vez que Dios quería llamar a la gente o convocar a la gente o unir a la gente, se tocaba el shofar. El shofar fue un instrumento que Dios dio a su pueblo cada vez que estaba llamando a la asamblea para que estuviera alerta. Hay una fiesta de las trompetas o del shofar, que es cuando el Señor venga y va a llamar a toda su iglesia para que lo vayamos a su encuentro. Y cada asamblea, cada reunión importante que se hacía a través de este llamado. Y eso utilizó Nehemías para que todos los grupos estuvieran conectados. Que en el momento que esto sonara, todo el mundo dejaba las herramientas y tomaba las armas para defenderse del enemigo. Eso nos dice precisamente el versículo 18. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma. Como vemos, todos tenían las herramientas necesarias para la construcción, pero al mismo tiempo llevaban las herramientas para defenderse. Así que cuando sonaba este personaje que estaba al lado de él, cuando se oía que el enemigo se podría acercar, atacarlos al son de la trompeta, al son del shofar, todo el mundo soltaba la pala y agarraba el arma. Así que vemos aquí una coordinación que es importante en todos los proyectos. ¿Quién coordina? Así que esto debemos aprender siempre de que no simplemente es dejarle las funciones a la gente eh, por separado, sino que alguien tiene que coordinar todo este movimiento en caso de alerta. Versículo 19 nos dice, yo les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es grande y extensa, y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Esto, como digo, este distanciamiento, la muralla era muy larga, muy extensa, había organizado por grupos, como hemos visto hace 8 días. Los diferentes grupos familiares se encargaban de un segmento, de cada segmento de la muralla, y por eso era importante tener ese coordinador que los uniera. El esparcimiento entre la gente es peligroso porque termina cada quien haciendo lo que bien le parece. Entonces siempre hay que nombrar a alguien que coordine a la gente, que esté pendiente de todos. Y como veo, esta obra era muy grande, muy extensa y había peligro de que se esparcieran si no se buscaba un coordinador adecuado. Así que esto lo estableció Nehemías para poder tener todo el mundo atento. El versículo 20 nos dice, por eso al oír el toque de alarma cerremos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. Y qué interesante es esto a nivel de todos los proyectos de Dios. Cuando la gente verdaderamente siente el peligro, hay que buscar que no se disperse la gente, sino que al contrario, cerremos filas. Tenemos siempre enemigos al acecho, tenemos amenazas, tenemos personas que nos desalientan, pero qué bueno es tener equipos que la gente aprenda a cerrar filas. Cuando dices cerrar filas, precisamente es todos unidos en un mismo propósito, en una misma causa, y todo en pro del Señor. Contando que tenemos el respaldo del Señor, pero quiere un pueblo unido. Es peligroso cuando la gente se esparce o se divide, porque precisamente cada quien termina haciendo
lo que quiere y esto es abrirle las puertas al enemigo. Entonces, es importante tener los equipos unidos, que estemos siempre atentos, alertas, todos con un mismo propósito de servir al Señor. Y el Señor va siempre a estar dispuesto a apoyar a su pueblo, a sus proyectos, si están unidos en ese mismo propósito. Y eso, cerrar filas en oración, saber cuando hay una necesidad, que todos nos unamos en esa necesidad, que todos estemos orando por lo mismo y no que cada quien ore por propósitos distintos. Así que esto lo muestra Nehemías aquí. La gente aprendió a cerrar las filas al, al, al momento que hay una alarma, alguna necesidad, en nuestros casos, muchas veces alguien de nuestro grupo, de nuestra iglesia necesita algo y rápido al llamado de un líder, la gente cierra filas para defenderse y estar unidos en ese propósito. Versículo 21 nos dice así que desde el amanecer hasta que aparecían las estrellas, mientras trabajábamos en la obra, la mitad de la gente montaba guardia, lanza en mano. Y aquí vemos la unidad de la gente. Como vemos, unos se dedicaban a defenderse, a estar alerta, otros se enfocaban en la construcción de la muralla, como dice, desde el amanecer hasta el anochecer no descansaban, todo el mundo estaba enfocado en el objetivo. Y esto es claro, esto es importante, es claro que la gente tenga claro cuál es el objetivo. El objetivo en este caso, lo que Dios había mandado era reconstruir la muralla. Así que la mitad de la gente estaba enfocada en levantar la muralla, la otra mitad estaba alerta, montando guardia, con la lanza en el cinto, con la espada en el cinto, la lanza en la mano, podemos llamarlo de esa manera. Y esto lo veía el enemigo. Un grupo bien coordinado, bien unido, enfocados en un mismo propósito. Y lógicamente decían, bueno, ¿a qué hora atacamos a esta gente? ¿En qué momento van a bajar la guardia? A qué hora se van a desunir? Y no encontraban la manera porque estaban completamente metidos en el proyecto. Efesios 6, 12 al 13 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y esto nos recuerda lo que precisamente habla en la carta de Efesios, eh, de qué magnitud es nuestro proyecto. Los proyectos de vida que el Señor nos ha dado es precisamente pelear contra las fuerzas celestiales. Todos los problemas que nos aparecen, sabemos que hay un enemigo espiritual detrás de eso que quiere bloquearnos, que quiere boicotearnos, que quiere hacernos daño y que nos vaya mal en las cosas que estamos metidos. Y esto, todos tenemos que ser conscientes de esto. Cuando la gente está enfocada en esto, sabemos que nuestra mayor arma en la oración, nuestra arma es estar unidos en un propósito, todos trabajando coordinadamente, eh, precisamente guardando las filas o cerrando filas en eso, porque el enemigo siempre va a buscar por dónde meterse. Si uno descuida a uno de los hermanos, si lo deja alejarse, eso precisamente es permitir que haya esparcimiento en los proyectos y por ahí se mete el enemigo. Entonces tenemos que estar muy alerta sabiendo que tenemos un enemigo también muy astuto y que va a buscar siempre por dónde atacar y dónde meterse. Entonces, qué bueno que estemos todos unidos en un mismo propósito, trabajando firmes contra ese enemigo espiritual. Efesios 6:18 también nos dice, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos, manténganse en alerta y perseveren en oración por todos los santos. Creo que este pasaje va perfectamente encaminado a lo que nos enseña Nehemías. Como vemos aquí, la oración
es nuestra mayor arma, tenemos que ponerla en función en todo momento, como decía, desde el amanecer hasta el anochecer, y mientras unos duermen, ojalá otros estén orando. No podemos bajar la guardia, el enemigo trabaja 24 horas en sus estrategias también por donde nos atacan. Y tenemos que ver que nadie se aleje, que nadie se esparza eh, para que no dejarle un flanco abierto al enemigo. Pero también parte de la estrategia que hizo Nehemías es que todos se quedaran en Jerusalén. Sabemos que había gente de diferentes regiones, de lugares distantes, y aquí no había tiempo de que cada quien se fuera a sus regiones, que cada quien se esparciera. Como vemos, cada persona sin fin de semana se iban, pues dejaban un flanco vacío. Entonces hizo que la gente se quedara. Y esto que nos habla de un equipo, de que había compromiso. La prioridad era la prioridad del Señor, la obra del Señor. Esto es lo que nos muestra la palabra. Uno diría, pero qué bueno es ir a visitar a los familiares, los seres queridos. No, el Señor había pedido que esto se tenía que hacer rápidamente, esta obra, y los enemigos estaban buscando, como digo, la oportunidad para bloquear el proyecto, boicotear esto, desanimando a la gente, burlándose de la gente, haciéndose bullying, pero ya estaban dispuestos hasta acabar con sus vidas. ¿Qué pasaba si los fines de semana se iban otra vez a sus tierras, a sus lugares? Y como hemos aprendido, el que no pone a Dios como su prioridad, sino que piensa más en su familia, en sus amigos, en sus seres queridos, pues no sirve para ser el discípulo del Señor. Cuando el Señor manda una obra, debe ser nuestra prioridad en todas las áreas y no descansar en ese proyecto que el Señor nos pone. Así que, como dice los versículos 22 y 23, en aquella ocasión también le dije a la gente, todos ustedes, incluso los ayudantes, quédense en Jerusalén, para que en la noche sirvan de centinelas y de día trabajen en la obra. Ni yo, ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal nos desvestíamos para nada. Cada uno de nosotros se mantenía listo para la defensa. Como vemos, los líderes mostraban el ejemplo. No era que ponían a trabajar a los otros, a los obreros, y ellos se iban a descansar y a visitar su gente, sino como vemos, ellos ni siquiera se tenían tiempo para cambiarse de ropa, quitarse la ropa en la noche, y eso demuestra simplemente el compromiso del líder, y eso animaba a todo el pueblo, a todos los obreros de todos los lugares que venían. El líder siempre tiene que mostrar ese compromiso con el proyecto, compromiso con la obra, de que tiene que ser el que más trabaja, el que más está alerta, el que no para que la gente, precisamente todos estén entusiasmados y animados en este proyecto. Hebreos 12:1-3 también nos dice, ¿cuál es nuestro enfoque? ¿Cuál debe ser nuestro enfoque? ¿Cuál debe ser nuestra prioridad? Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Y aquí tenemos a nuestro líder, a nuestro ejemplo supremo. Jesús no fue el que dijo, vayan y hagan la obra, luchen por los pecadores, y yo me quedo aquí mirándolos a ver cómo les va. No, él se puso la camiseta 24 horas, como vemos aquí, y en él es que tenemos que tener puesta la mirada. Él nunca se desanimó porque alguien lo rechazó, eh, o alguien no lo quería escuchar. No, el Señor, vemos aquí que él perseveró en medio de la oposición. Él también tuvo oposición, también tuvo bullying, también tuvo rechazos, pero, pero perseveró, como dice, hasta el final. ¿Cuál fue la recompensa? Estar sentado a la derecha del trono del Padre por este compromiso que Dios, en la hora que Dios le encomendó, que era venir a salvar el mundo. Y esa es la posición que nosotros tenemos que mirarlo a Él, animarnos a través de Él, de lo que Él hizo, y lo tomemos siempre de ejemplo.
Sin embargo, hay complots, y hay complots fuertes, como vemos, estaban dispuestos a matar primero a su líder. Siempre el enemigo trata de tumbar la cabeza principal, la cabeza visible, como lo trataron de hacer con Jesús, exactamente igual. Todo el mundo nos decimos cristianos porque nuestro líder, nuestro ejemplo es Cristo, y el enemigo siempre trató de acabar con Jesucristo. Creyó que con la cruz lo iba a acabar sin darse cuenta que le iba a dar el premio de la gloria precisamente a través de la resurrección. Pero en todo proyecto el enemigo siempre va a buscar tumbar al líder para desanimar a los demás y seguir haciendo un complot de alguna manera para que a través de diferentes estrategias la misión se vea interrumpida. Así que aquí también Nehemías, a pesar de su compromiso todo, tuvo un tremendo complot por parte del enemigo. Y aquí nos dice el capítulo 6, versículo 1, Sanbalat, Tobías, Gesén, el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se había puesto las puertas en su sitio. Como vemos en la primera parte de la estrategia del enemigo era burlarse, reírse, desanimar a la gente. Pero a medida que ven que el proyecto va siendo una realidad, algo que para ellos era, era ilógico. Trataban de decir que esa muralla se iba a derrumbar en menos de nada, que los materiales no servían, que estos eran unos inexpertos en la construcción. El Señor le dio el respaldo y a través de toda esta estrategia de compromiso de la gente y ven que esto va siendo realidad. Entonces dicen, bueno, tenemos que ser mucho más activos también en el ataque y miran a ver cómo ahora frenan el proyecto a como de lugar a pesar de que estaba muy adelantado, faltaban básicamente las puertas. Así que habían brechas todavía y por ahí tratan también de meterse haciendo diferentes estrategias. Los versículos 2 y 4 nos dicen, entonces Sanbalat, Gesem me enviaron este mensaje. Tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del Valle de Ono. En realidad lo que planeaban era hacerme daño. Así que envié unos mensajeros a decirles, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. 4 veces me enviaron este mensaje y otras tantas les respondí lo mismo. Parte de la estrategia del enemigo en medio de todo proyecto es la distracción o la tentación de buscar que uno pierda la perspectiva de lo prioritario. Creo que en todos los proyectos que andamos, a veces se enfrían por las distracciones de la gente. Y esto tenemos que estar muy atentos a esto. Parte tenemos que entender qué es lo que busca el enemigo, sacarnos del enfoque principal. Como vemos a él, dice, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Tenemos que reconocer o identificar precisamente la grandeza del proyecto de Dios. Cuando el Señor nos manda a trabajar para Él, tenemos que pensar y siempre tenerlo presente en nuestra mente que es nuestro gran proyecto, que es nuestra gran obra, porque es la obra de Dios. A veces nos distraemos con otras cosas secundarias que no dejan de ser importantes, pero que no deben ser nuestra prioridad. Como les decía, muchas veces pasa con la familia, pasa con el trabajo, nuestro, en nuestros oficios. Sin embargo, la obra de Dios debe ser lo prioritario y esto es lo que Nehemías dice. No se dejó no, se tentar de que había que hablar con el enemigo. Uno no debe perder tiempo hablando con el enemigo. Sabe que ellos quieren siempre hacer el daño y el enemigo, como digo, siempre busca sacarnos de nuestro proyecto principal, que es la obra de Dios. Así que Nehemías no cae en esa tentación, no cae en esa trampa de ir a hablar con ellos. Ellos tenían planes de matarlo, sacarlo de la ciudad de Jerusalén, donde él estaba en su campo. Y uno no debe salirse o meterse en el campo del enemigo. Uno tiene que enfocarse donde Dios lo ha mandado a hacer sin estarse dejando caer en tentaciones de cambiar a otro proyecto.
Dice, la quinta vez que Sanbalat me envió por medio de sus siervos el mismo mensaje en una carta abierta que a la letra decía, corre el rumor entre la gente y Gesén lo asegura de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, tú pretendes ser su rey y has nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y se declare, tenemos rey en Judá. Por eso ven y hablemos de este asunto antes de que todo esto llegue a oídos del rey. Parte, como digo, de la estrategia del enemigo, o sea, es distraer, pero también parte del enemigo es el chisme, el rumor. En todos los proyectos hay rumores, hay chismes que hacen que la gente a veces se enfoque en ellos y le ponga atención a ellos. El enemigo inventó un chisme, un rumor que le decían, va a llegar esto a oídos del rey porque tú estás tratando de ser rey de Judá. Lógicamente todo esto era mentiras, todo era este plan malévolo de tratar de intimidar a Nehemías, pero volvemos a lo mismo. Nehemías no se deja distraer, él se enfoca, no le presta oídos al enemigo, ni le da oportunidad de irse a hablar con él, ni frenar, mucho menos el proyecto, poniéndole mucha atención o irse a hablar con el rey para decirle que eso no es verdad. Simplemente no es mentiras, él sigue atento a la obra que Dios le había encomendado. El versículo 10 dice, fui entonces a la casa de Semaías, hijo de Laías y nieto de Megitabel, que se había encerrado en su casa. Y él me dijo, reunámonos a puerta cerrada en la casa de Dios, en el interior del templo, porque vendrán a matarte. Sí, esta noche te quitarán la vida. Y esto aquí es interesante porque precisamente están utilizando a hombres supuestamente de Dios. Y estos son los falsos profetas que tratan de hablarle a uno al oído para que las cosas no se lleven a cabo. El enemigo, como digo, es muy astuto, se disfraza de cualquier forma, de cualquier manera para desanimar a la gente. Y una de las tentaciones precisamente es que entrar a la casa de Dios a hablar con él, cuando Nehemías no podría entrar a la casa de Dios. Eso era una cosa que estaba diseñada para los sacerdotes y ni siquiera para resguardarse del enemigo. De alguna manera era un sitio de protección, como muchas veces sucede en todas las guerras, a veces se utilizan las iglesias pensando que el enemigo no se va a meter ahí. Y resulta que muchas de las matanzas que ha habido en las guerras son dentro de las iglesias y a veces dirigidas por los mismos supuestamente profetas o falsos profetas. Así que una de las formas de tentación era eso, que los sacerdotes le dijeran a él, vente aquí a la iglesia, hablamos, pero era un plan malévolo también para acabar con su vida, haciéndole creer que era el sitio de protección. Y el líder tiene que, antes de oír a las personas supuestamente religiosas, irse a escuchar la voz de Dios. Si el Señor no se lo dice, ¿por qué va a utilizar este tipo de mensajeros para cambiar o para frenar algo que Dios ya ha dicho? Y esto es lo que básicamente tratan de hacer. El enemigo contrata o le paga a los supuestos religiosos para que le den una falsa profecía al hombre de Dios. En versículo 12-13 dice, y es que me di cuenta de que Dios no los había enviado, no lo había enviado, sino que se las daba de profeta, porque Sanbalá y Tobías lo habían sobornado. En efecto, le habían pagado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. De este modo podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. Como un líder iba a estar animando a la gente si lo veían que estaba escondiendo detrás de las faldas de la religión, de lo que supuestamente parecía espiritual? Creo que era un mal mensaje que podía darse al pueblo en medio de su labor. Todos estaban comprometidos con la obra, como era que por apenas llegaran los rumores, iba Nehemías a esconderse. Así que él tuvo discernimiento y esto es cuando se está precisamente con el Espíritu de Dios, Dios le revela
estas cosas, le dice, no vas a pecar. Por eso pecar era precisamente entrar al lugar que estaba designado para los sacerdotes y que él sabía que no podía faltar a la ley de Dios en este aspecto, como con el simplemente el propósito de esconderse del enemigo. Por eso él dice, él le respondió, yo no soy de los que huyen, los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida, no me esconderé. Y qué bueno que reaccionó así, qué bueno que tuvo el discernimiento, qué bueno que tuvo la valentía, que esto es lo que necesita todo líder, precisamente no esconderse a través de la religiosidad de las personas que supuestamente son llamadas de parte de Dios, cuando uno tiene que buscar la guía directa de parte del Señor. Si el Señor no le muestra a uno que debe frenar, que debe retirarse, que debe esconderse, pues no tiene por qué hacerlo. Y esto fue lo que mostró a Nehemías, su firmeza, que solamente iba a hacer caso a Dios y no iba a caer en la tentación de los falsos profetas, de los llamados religiosos. Y él termina orando por él. Dice, Dios mío, recuerda las intrigas de Sanbalá y Tobías. Recuerda también a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron intimidarme. Como vemos, él no tomó acciones sobre ellos, simplemente como hemos aprendido, la venganza es del Señor, se los entregó a manos del Señor, que él hiciera con ellos lo que quisiera y que él tomara la venganza porque él no iba a ni siquiera perder tiempo en esto. Él iba a estar siempre enfocado en las cosas de Dios y no iba a permitir ninguna distracción en su vida. Por ahí dicen esto que me parece muy acertado. Si yo no controlo mi calendario de actividades, otra persona lo hará. Y esto es importante, tener la agenda, tener claro la agenda, que no andemos de un lado para otro, que no nos dejemos llevar por los rumores, por los chismes, por las distracciones, sino que verdaderamente tengamos en nuestros proyectos una agenda, una bitácora de qué es lo que tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, enfocados en un tiempo determinado para acabar, cumplir con la meta de la obra. Esto es fundamental, este tipo de organización que Nehemías mostró y que por ningún motivo se dejó distraer. Dice el versículo 15, la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Menos de 2 meses, Nehemías reconstruyó la muralla, lo que para muchos podría haber significado meses o años, según las otras experiencias que habían tenido. Y solamente en el templo duraron tanto tiempo. Las murallas que cubrían toda la ciudad fueron reconstruidas en 52 días, a pesar de las burlas, de los desánimos que buscaba el enemigo, de los ataques frontales, como digo, de amenazas de su vida, de los chismes, de los rumores, de todas estas cosas que inventó el enemigo para frenar. Al final, la muralla fue terminada en 52 días, tiempo récord, algo que el enemigo ni siquiera lo imaginaba y por eso también terminó ellos confiados. Para ellos fue una sorpresa que Nehemías lo hiciera en tan poco tiempo. Dice el versículo 16, este versículo es clave, fundamental en la enseñanza de hoy. Dice, cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que este trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Esto no era una obra de hombres disciplinados, comprometidos, simplemente. Tenía que estar el respaldo de Dios ante hombres fieles. El Señor siempre hace eso. Necesita hombres fieles dispuestos a trabajar en su obra, pero al final Él es el que tiene el control de las cosas, el que respalda y el que hace que los proyectos se den y que sorprendan al enemigo, eh, cosas que ellos no creen, no tienen confianza, precisamente son para nosotros que sí tenemos toda nuestra fe, nuestra confianza en el Señor y los proyectos con el respaldo de Él y con la obediencia nuestra, es la única forma de llevarse a cabo. Por eso dice el Salmo 127:1.
Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia dos vigilantes. Creo que esta es la mayor lección. Tenemos que poner todo nuestro compromiso, toda nuestra disciplina, toda nuestra coordinación, eh, que el Señor nos enseña, ponerlo siempre como nuestro mira, con nuestro objetivo, imitar a Cristo en todo lo que tengamos al frente para hacer, pero siempre pegados en la oración, respaldada por Dios, que hacerle caso a Él para que podamos cuidar nuestro hogar, nuestros negocios, nuestras actividades. Al fin y al cabo, lo que el Señor había mandado a hacer eran los muros. Los muros es es parte de lo que podríamos decir es una protección externa hacia el enemigo, pero también es una forma de mantener nuestra pureza en nuestro interior. El muro, como digo, rodeaba la ciudad y era la forma de mostrarle, se puede decir, nuestra fuerza, nuestro poderío ante el enemigo y que se intimide también el enemigo, pero al mismo tiempo es una forma de que lo que está dentro esté limpio, esté puro y haya una frontera frente a todas las cosas que están afuera, que es lo que el mundo atrae. Creo que esto nos muestra lo que tenemos que hacer en nuestros hogares, ahorita como hablábamos, como sacerdotes de nuestro hogar, como líderes de nuestro hogar, tenemos que mostrarnos a nuestros hijos nuestro compromiso de que nuestra prioridad es presentarle a Dios una familia completamente aislada del mundo, purificada del mundo, sin acomodarse, sin descansar, sin bajar la guardia, como digo, con todos los hijos, las personas de nuestro hogar dispuestas a cerrar las filas, como digo, ante los ataques del enemigo, que estén completamente unidos. Esa es nuestra misión como padres, como esposos. Hemos hablado siempre de nuestro reino interior. Tenemos que marcar una muralla, poner unos límites para nuestros hijos, para que no estén metidos en el mundo, pero al mismo tiempo mostrándole al enemigo que tenemos una muralla formada por Dios a nuestro alrededor que nos protege, que nos ayuda y que estamos dispuestos, como digo, a dar nuestra vida por ellos, que estamos dispuestos y comprometidos a estar 24 horas alerta en oración, en ayuno, para que el enemigo nunca encuentre ninguna brecha, ninguna puerta abierta para atacarnos en forma desprevenida.